Dios os bendiga, soy el pastor Juan José Gil. Estaba recordando las palabras de Jesús cuando nos dice, está registrado en Mateo capítulo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando hablamos de buscar el reino de Dios, no estamos hablando de algo teórico, de algo utópico, estamos hablando de la sociedad del reino de Dios. La sociedad del reino de Dios no es algo que nosotros tengamos que inventar o que nosotros podamos producir. Es algo que ya existe y que existe en la eternidad. Es allí a donde nosotros como cristianos debemos de poner nuestra atención y de prestar el oído, porque es de allí de donde procede la forma correcta de vivir, la forma correcta de organizarse, la forma correcta de pasar por este mundo produciendo lo real, lo auténtico, lo eterno. Cuando hablamos de el reino de Dios y su justicia, estamos hablando de una sociedad que tiene unas bases tan sólidas que perduran en la eternidad. No estamos hablando de una sociedad más, no estamos hablando de unas estructuras que estén aquí en la tierra, no estamos hablando de algo que el ser humano haya proyectado de su corazón y que se parezca al reino de Dios. No, ningún organismo, ninguna sociedad, ningún país, ninguna nación a lo largo de toda la historia del ser humano ha sido capaz ni podría de plasmar esa sociedad. Sin embargo, Dios nos llama a formar parte de ella. Si vamos a la Escritura, vamos a entender y vamos a comprender, siempre que indaguemos buscando la verdad acerca de qué piensa Dios, cuál es su proyecto para el ser humano, cuál es el proyecto social para que el ser humano, para que el cristiano, para que los hombres que buscan la verdad podamos vivir de acuerdo con esa sociedad eterna, invariable, perfecta que Dios ha diseñado. Dios ya la tiene en funcionamiento, no es algo, como digo, que nosotros tengamos que calentarnos la cabeza para ver qué hacer o para ver simplemente de imitar, a ver si pudiéramos lograr algo semejante. No, se trata de una sociedad a la que estamos llamados. En Cristo estamos llamados a ser ciudadanos de ese reino, miembros de esa sociedad. Ahora, para que empecemos a comprenderla, también tenemos que ir a las Escrituras y tenemos que ver que esa sociedad está estructurada sobre una base tremendamente firme. ¿Por qué? Porque tiene estos dos pilares. Primero, la confianza plena en Dios. Dios como nuestro creador. Dios como aquel que es el origen de todo, que ha hecho todas las cosas y que en su sabiduría las ha constituido tal y como deben de ser en la eternidad. Si entendemos este principio, entonces nos daremos cuenta de que lo más importante para todos nosotros consiste en aprender a conocer a Dios y a confiar plenamente en Él. Entonces, ese es el primer pilar. El segundo pilar es semejante, es parecido. Es la entrega completa y absoluta a nuestro Señor Jesucristo. Sin Él no habría ninguna sociedad del reino posible. Él es el fundamento, Él es la piedra vital, Él es el modelo. Hablamos de ciudadanos, hablamos de ser parte de esa sociedad. Y para serlo necesitamos entender que hay un modelo de ciudadano. Ese modelo de ciudadano se llama Jesús de Nazaret o Jesucristo, o como quieras llamarle, siempre y cuando esté de acuerdo con la Escritura. Se trata del Hijo de Dios, el que vino al mundo encarnándose en una mujer para ser un ser humano entre nosotros, mostrarnos al Padre, mostrarnos a Dios y finalmente perdonar todos nuestros pecados pagando por ellos en una cruz para después de muerto resucitar. Desde entonces Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que está ahí a la cabeza de ese reino, de esa sociedad. Por tanto, nuestra relación con Él
debe ser una relación de entrega total y absoluta. Si no se dan estos dos pilares, por una parte la confianza plena en Dios, quien ha creado todas las cosas y nos ha dado los valores y principios que necesitamos, y por otra, si no establecemos nuestra entrega como personas, como ciudadanos, de corazón, completamente a nuestro Señor Jesucristo, de ninguna manera podremos formar parte de ese reino eterno y divino. No hay forma. Por tanto, estas dos cosas tienen que quedar claras. Esto es lo que le da base a todo el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa que un llamado al ser humano para formar parte de esa sociedad, para formar parte de ese reino. Ahora tenemos que entender cómo nos preparamos para eso. Nos preparamos primero confiando, creyendo a Dios, es decir, aceptando la palabra de Dios, aceptando la revelación divina y, por otra parte, entregando nuestra vida a Cristo. Si lo hacemos, estaremos ya fundamentando nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra mentalidad para dar un salto muy importante. Es el salto de salir en nuestro interior, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones de este mundo. Necesitamos salir del mundo y entrar en el reino de Dios. Es un cambio de paradigma. Se requiere una conversión. Se requiere una convicción primeramente, porque tenemos que creer en lo que Dios ha dicho. Y después tenemos que entrar en una conversión, que significa una transformación de nuestra mente, una transformación de nuestro carácter, una transformación de nuestra actitud también, porque vamos a entrar en el reino de Dios. Se trata, por tanto, de una conversión práctica, que no se queda solamente en un entendimiento de lo que Dios quiere, sino que damos los pasos necesarios para formar parte de ese reino. Así que estamos hablando de que el reino de Dios y su justicia es algo alcanzable. Es algo alcanzable cuando se dan estos factores: confianza y entrega. Confianza a Dios, entrega a Jesús. Si lo hacemos, entonces ya podemos decir, vayamos caminando hacia ese reino, esa sociedad del reino. La primera iglesia en Jerusalén lo hizo. Se convirtieron, se entregaron a Cristo, aceptaron la salvación que Cristo nos provee desde la cruz, perdonándonos todos nuestros pecados, lo cual es indispensable. Y entonces ellos entendieron que eran sociedad. Entendieron que no eran individuos, cada uno por su lado, tratando de vivir como anacoretas o como religiosos, alguna forma separada de santidad. No, se trata de entender que somos ya parte de esa sociedad eterna. Y como parte de esa sociedad eterna, estamos llamados a vivir juntos, estamos llamados a compartir, pero estamos llamados a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios a la manera de Dios, no a la nuestra. Tenemos que seguir el modelo celestial, no podemos seguir un modelo terrenal. No nos podemos fijar en, ¿cómo funciona esta sociedad? ¿Se parece al reino de Dios? Ninguna sociedad humana es para nada parecida al reino de Dios. Son como edificios mal construidos, endebles, frágiles, que se desgastan con el tiempo. Por el contrario, la sociedad del reino de Dios es una sociedad eterna. Es como un edificio que está descrito al final del Apocalipsis. Se llama la Nueva Jerusalén. Es una ciudad permanente, eterna, construida por Dios, diseñada por Él. Cuando pasamos a formar parte del reino de Dios, también pasamos a ser ciudadanos, estamos llamados a ser ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Esa es nuestra ciudad, ese es nuestro modelo. Así que merece la pena que indaguemos a lo largo de la Escritura los valores, principios establecidos en esa ciudad. Valores que han sido revelados por medio de la palabra de Dios con multitud de ejemplos. Y nos han sido revelados los principios y valores para que aprendamos de ellos
y que nos mentalicemos. Estamos llamados a ser habitantes de la Nueva Jerusalén. Esa es nuestra nacionalidad, nuestra verdadera nacionalidad. Jesús dijo: yo no soy del mundo, vosotros tampoco sois del mundo. Por tanto, ninguna sociedad de este mundo es comparable, equiparable al modelo celestial. Digo todo esto porque creo que merece la pena que vayamos estudiando esos valores, esos principios, y también que veamos cómo se desarrollan en la práctica. ¿Cómo deberíamos de funcionar socialmente entre nosotros, entre los cristianos, entre los que ya hemos entendido que formamos parte, que estamos llamados a formar parte de esa sociedad? ¿Cómo deberíamos de vivir? ¿Cómo nos deberíamos de relacionar? ¿Cuál debería ser nuestra política, por decirlo de alguna manera? Nuestras reglas, nuestras normas de convivencia. ¿Cómo debería de ser también nuestra actitud? Porque nos vamos a mover en sociedad. ¿Cómo deberíamos de ver a los demás ciudadanos? ¿Cómo deberíamos de desarrollar nuestra economía, nuestras relaciones económicas con los demás? Hay una serie de factores que son intrínsecos a la vida comunitaria, intrínsecos a la vida de sociedad. Si atendemos a la palabra de Dios y a la revelación de Dios, vamos a ir comprendiendo cada uno de esos factores, cada uno de esos valores, principios, cada uno de esos detalles. Yo creo que merece la pena. Primero de todo, entendamos que hemos sido llamados a formar parte del reino de Dios y de su justicia. Entonces Dios nos guiará. Dios nos va a guiar a través de su escritura a comprender mejor cómo estar listos para poder ya vivir como lo hizo la primera iglesia, en el ámbito, en el ambiente, en el carácter de ese reino eterno, de esa sociedad del reino de Dios. Dios os bendiga.